teníamos la curiosidad por ver qué pasaba detrás de unas primarias. Nos hicimos preguntas como las siguientes. ¿Por qué de unas primarias abiertas, como las que había hecho Podemos, como las que hizo en Zaragoza en Común, que consistían en formar la lista electoral que después se iba a presentar y que consistían en la selección de 6 candidatos? En Madrid creo que fueron 10 para ahora Madrid, etc. Nos hacíamos algunas preguntas como las siguientes. ¿Y por qué esa ponderación, ¿no? Zaragoza fue 6-5-4-3-2-1, en Madrid fue diferente. ¿A quién beneficia o a quién perjudica? ¿Por qué la lista de 6 y no de 10 o de 4? ¿Qué pasa con Internet y presencial cuando hay las dos posibilidades y así, ¿no? Zaragoza en Común, que por convicción, supongo que como cada vez más tiene una política de datos abiertos, nos ofreció las papeletas de Internet, que ya las tenía mecanizadas. Y cuando empezamos a analizar los datos, nos encontramos con cosas muy interesantes. Voy a citar 2 o 3 de ellas, ¿no? La primera era que había habido intervención de las corrientes organizadas. Había habido una intervención que no fue definitiva, pero sí que había habido un intento. Y eso chocaba contra uno de los criterios básicos de Zaragoza en Común, que es frenar el hiperliderazgo. Todos los candidatos tuvieron las mismas posibilidades, nadie tuvo ventajas. En las fotos se tenía una presentación aleatoria, el texto para presentar cada uno era el mismo, y en una presentación pública se les dio a todos 2 minutos o 3 minutos, una pequeña, a todos por igual. Al analizar los datos nos llevamos 2 sorpresas. Primero, 2 organizaciones, una con peso político, que es el Partido Comunista de Aragón, no Izquierda Unida, el Partido Comunista, trató de intervenir, dio directrices que fueron seguidas, y otra que seguramente nadie conocerá, que es Puyalón. ¿Escucha? Puyalón. Puyalón es una escisión por la izquierda de Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista son los aragonesistas de José Antonio Labordeta. Bueno, esta legislatura también han tenido un diputado y tal. Vamos, aquí que estamos pocos, con un injerto de batasunización. Ellos introdujeron, bueno, pues a pesar de esas 2 y de algo que nos chocó mucho, Maru Díaz, que es el máximo cargo personal de Podemos en Zaragoza, ya uno no puede saber, la secretaria, viendo la tostada de lo que se avecinaba, publicó en el principal periódico de Zaragoza, la recomendación suya, la lista, los 6 candidatos. Todo el mundo se le echó encima y nadie le hizo caso. No hubo ni una papeleta ni 2, o sea, 1 o 2 papeletas que seguían esa lista. ¿Qué dedujimos de eso? Pues primero, en Zaragoza en Común han consistido organizaciones con un cierto tinte, vamos a decir, bolchevique, junto con otras organizaciones que tendían la mano. Yo creo que una de las consecuencias es que Zaragoza en Común ha salido adelante porque han prevalecido quienes tendían la mano, ¿no? Quienes en su papeleta primaria querían pactos. Y nos dimos cuenta de ciertas diferencias del comportamiento de Internet. Creo que ha dicho Begoña, yo no soy profesor ahora, yo soy un personal de administración, mi trabajo es en administración electrónica, que tiene mucho que ver con esto, con certificación, con todas estas cosas. Bueno, la primera sorpresa que nos llevamos es que en Internet la gente parecía menos libre y había algunas sospechas de que es más fácilmente manipulable que la votación presencial. La tranquilidad que da la cabina, el anonimato que da en la cabina por un mecanismo que lo investigamos y que queremos saber cuál es, pues no se tradujo en Internet y otras cosas no se tradujeron en Internet, ¿no?
Y en tercer lugar, y ya para acabar, una cuestión de género, ¿no? En una de las asambleas de presentación de la candidatura, una chica que amamantaba a su hijo y que veía cómo sus compañeros de candidatura e incluso su pareja, que trabajaba en una empresa y que no estaba por allá, estaban teniendo más posibilidades que ella, que tenía esas obligaciones, ¿no? Y no sabía muy bien, pero alguna tostada rara se olía, y investigamos. ¿Y cuál es la tostada que hemos visto? Aunque la candidatura tenía más hombres que mujeres, 1,78 más hombres por cada mujer, los electores aún fueron un poco más machistas. Cogimos 3 o 4 apartados, en cuántas papeletas había más hombres que mujeres, en cuántas cremalleras, porque algunas personas habían votado cremallera en la lista, empezaban por hombre y por mujer, etcétera. Bueno, pues la proporción de hombres sobre mujeres era un poco más que lo que había salido de la organización. Tenía razón aquella chica que amamantaba, algo iba mal. A las mujeres, pues con las cremalleras y tal, logran estar presentes, pero no en puestos de liderazgo por estas cosas. Y 30 segundos, si te parece, el hiperliderazgo. En Zaragoza no ha habido una Ada Colau, tampoco ha habido Manuela Carmena, pero Manuela Carmena no apareció en las primarias, ¿no? Ha sido una candidatura con muy pocos líderes. De hecho, hasta el día del escrutinio no se sabía quién iba a ganar. Podía estar entre 6 o 7 personas. Por tanto, las primarias no requieren, desde el punto de vista de una organización de coalición como Zaragoza, desde nuestro punto de vista, un hiperliderazgo, y tampoco lo provocaron. Naturalmente, el ganador, el candidato a alcalde y el alcalde ha consolidado un cierto liderazgo, Pedro Santisteve, pero yo creo que creemos que es de bastante menor entidad que otros hiperliderazgos a los que os habéis referido, que podríamos empezar con el de Borrell, el segundo, según habéis aclarado, que era un auténtico hiperliderazgo, y otros posteriores. Bueno, Juan Arana ha apuntado algunas cosas sugerentes. Como vamos a seguir hablando de primarias, tendremos la oportunidad de invitar a tu compañera Lourdes Muñoz Santamaría, que fue una de las organizadoras de las primarias del PSD de Barcelona, pero lo digo porque has hablado de las corrientes organizadas que intentan condicionar el resultado. Y en el caso de estas primarias también pasó y de forma muy evidente, es decir, organizaciones, en este caso eran del mundo independentista, intentando promover a un candidato, por cierto, sin éxito, pese a lo que hubiera parecido. Se ha apuntado también que en el caso concreto de las primarias de Zaragoza en Común, no tan solo eran unas primarias abiertas, sino que el resultado estaba muy abierto, que el resultado no era un resultado preconfigurado. Y también se ha hablado de cómo el voto por internet parece cambiar el comportamiento electoral, al menos en este caso, y que está por ver si también lo hace en otros casos. María González de la Cruz, tienes la palabra, pero aprovecho también algunas de las cosas que ha dicho para conectarlo, ¿no? Porque no se ha acabado de tocar el tema en relación a la necesidad de primarias para elegir líderes orgánicos o candidatos a la presidencia del gobierno. Tu partido hace un año se abrió para elegir al secretario general y, por suerte o por desgracia, ya me dirás tú cuál es tu opinión, no se ha vuelto a abrir un año después, con los riesgos y las ventajas que eso podría haber tenido para elegir al candidato a la presidencia de gobierno. Yo no sé si es, iba a decir bueno, pero sería discutir el concepto, yo no sé si es deseable, qué consecuencias genera tener los partidos abiertos de tal manera por todo el país, cada año, cada 6 meses, en fin, porque hay muchos procesos electorales por el medio también. Adelante. Bueno, la verdad, Nacho, que no sé por dónde empezar, porque traía un montón de cosas. Cada intervención me ha sugerido otra y encima me haces una pregunta. O sea que el reto es complicado. Agradeceros, por supuesto, la invitación. Estoy disfrutando y pasándomelo bien, como hablábamos con Carles esta mañana en el Congreso. A Más Democracia, a Nacho, al delegado. En definitiva, creo que en un mundo tan rápido,
con la velocidad a la que vamos, poder profundizar más allá de los 140 caracteres e incluso del titular ese que a veces es simplemente, ¿no?, la condena de los políticos, me parece muy interesante. Y aprovecho además para agradeceros las conclusiones de los dos estudios que me han parecido muy interesantes. Empiezo por el final y así no se me olvida y ya voy un poquito a las cosas que quería deciros. Para mí es una buena noticia que el liderazgo de Pedro Sánchez, elegido por primera vez en la historia del PSOE por todos los militantes, en primarias internas un militante un voto para un cargo orgánico, se haya consolidado ahora en nuestro proceso de primarias abiertas que comprometimos ya en el Congreso de 2012, en un proceso que yo creo que ha sido absolutamente pues ejemplar. Con además un cálculo que he hecho, porque sabía que tuvisteis desde Más Democracia algunos apuntes sobre el tema de porcentaje de avales, y es que incluso teniendo el porcentaje de avales que Más Democracia pedía, Pedro hubiera sido el único candidato. Pero voy a la mayor, ¿no?, que es la pregunta que Nacho hacía, y es que ¿para qué sirven las primarias? Preguntaba ahí en el debate. Yo sí creo que son un fin, porque de lo que creo que se trata es de tener partidos con democracia, y que los partidos con democracia, y desde luego la del Partido Socialista es una trayectoria absolutamente, creo que madura en materia de democracia, fortalecen la democracia. Creo que todos los pasos en los que hemos sido pioneros desde el Partido Socialista luego han tenido un reflejo en las leyes, como por ejemplo es el caso de las cuotas de género, ahora que abríais el tema, y eso luego tiene una proyección en las leyes y hace que este país sea un país con más igualdad real, que no con toda la igualdad real que tenemos que conseguir, ¿no? No pretendo abrir otro debate, pero por supuesto que defendemos que el sistema de primarias se incluya en la ley y sea para todos, porque si no, no solo es desigual y cada partido tenemos uno diferente, sino que a veces incluso nos podemos hacer trampas al solitario, y yo sí creo que hay mucho debate aquí en esta propia mesa, porque como decía Carles, todos defendemos primarias, pero cada uno desde nuestra propia experiencia, y el PSOE tiene una poca de experiencia, la experiencia siempre es un grado. Avanzas mucho, te equivocas mucho, rectificas y aprendes. Yo creo que sería muy interesante y muy importante que esa resolución de la Conferencia Política del PSOE de 2013, fijaos que hago mucho hincapié en los años, porque creo que es importante para conocer la historia más reciente, ya pedíamos en la resolución de la Conferencia Política que se aplicaran a todos los partidos. Bueno, voy a polemizar un poquito. Yo distinguiría entre los partidos que sí que creen en la democracia y que la aplican con todas las dificultades que eso tiene, porque la democracia interna para un partido pues tiene su complejidad, creo que decía Benito antes, esto del miedo entre los aparatos y los que no la tienen. O sea, yo soy una activista de la participación, también de las redes, y creo que esa diferenciación eleva el debate y evita simplicidades como comparar al PP y al PSOE en esta materia, algo que creo que en fin, perdona Begoña con todo el cariño, pero creo que eso hace perder la credibilidad. O sea, sí ha dicho los dos grandes partidos, y quizás ha sido un error, perdona, pero yo creo que lo he oído. En cualquier caso, por la regla de tres, si las primarias fueran el fin y la solución a todos los problemas, evidentemente el PSOE sería el rey del mundo, porque llevamos desde el 93 con esto. Incluso tengo que recordar que llevamos 4 años desde el congreso en el que Rubalcaba salió elegido hablando de primarias en los medios. Creo que de lo que más se ha hablado en los medios de comunicación del PSOE en estos 4 años no ha sido en nuestra defensa frontal del cambio de la reforma laboral, por ejemplo, que la llevamos hasta el Tribunal Constitucional. En fin, no voy a contar todo, no ese es el tema. El tema es que creo que ya se ha hablado y mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar de la democracia interna o no y de qué papel tienen las primarias al respecto. Y yo también creo, como Carles, que las primarias no son la panacea. Creo que son un instrumento que hay que saber aplicar, que a veces funcionan mejor, como por ejemplo es el caso de Valencia, o funcionan menos mejor en el caso de Cataluña, cuando además vinieron acompañadas de un proceso de partido verde que le llamaron, y estuve allí, bajo mi punto de vista ejemplar, pero sin embargo pues no tuvieron ese tirón de la ciudadanía, ¿no? O sea que es muy complejo analizar por qué unas primarias funcionan o no, pero para qué sirven, que para mí es lo más importante. Yo creo que sirven para ceder soberanía a la militancia en un caso y a la
ciudadanía en general, cuando son abiertas o cuando es en el caso de elección de los candidatos, no solo de lo interno. Con lo cual creo que sirven para abrir, pero en ningún caso creo que pueden servir para no conseguir ser el partido que con democracia interna es eficaz en la consecución de sus objetivos. Porque al final los partidos somos los cauces de expresión de la democracia popular, y un partido que está 4 años en primarias no es posible que construya otra cosa que no sea eso. Entendedme lo que os trato de trasladar. Y por seguir polemizando, yo creo, Benito, que sí que hay sorpresas en las primarias, como sí que creo que hay sorpresas en los congresos, que por lo menos los del PSOE son grandes ejemplos de democracia, porque es democracia representativa, aunque no sea democracia directa como las primarias, y yo también quiero reivindicarla. 2 ejemplos. Bueno, no, 3 ejemplos, muy rápidos. Primarias de Borrell. Yo creo que nadie esperaba que saliera Borrell. Yo me afilié con esos 19 años, lo primero que hice fue votar a Borrell y efectivamente luego no salió bien. O sea, quiero decir aquí con absoluta franqueza. Pero es verdad que las primarias pueden dar lugar a sorpresas y que cuanto más experiencia se tiene y más recorrido se tiene, pues más garantistas son y más utilidad tienen en su fin. Pero sinceramente, en los que conocemos a Pedro Sánchez y ya le escuchamos lo que quería hacer antes de 2014, o sea, en diciembre de 2013, nadie podía imaginar, cuando Pedro Sánchez empezó en 2013 a moverse, que terminaría siendo el secretario general del Partido Socialista elegido por primaria. Y tú estarás pensando, Benito, ¿por qué? No lo sabemos, Benito, no lo sabemos. Porque yo vi y viví desde dentro, en mi partido, cómo se movía la gente de base, encantado por una persona nueva, como Pedro Sánchez, con un discurso fresco y rompiendo también en las propuestas. Es decir, yo no tengo, o sea, quiero decir, además que esto no es una ciencia exacta, nadie sabe qué hubiera pasado en otras circunstancias, pero creo que las primarias sí pueden dar sorpresas con respecto a los esquemas cerrados, ¿no?, de los aparatos, y sí que creo que la militancia en este caso es inteligente cuando vota y sabe elegir, y también la ciudadanía en el caso de primarias abiertas, como el modelo de Valencia. Y la del Congreso muy rápido porque es como muy personal, ¿no? Yo con 23 años, militante base de la Juventud Socialista, decidí presentarme a un congreso en el que además no quería ni ser secretaria general de la Juventud Socialista porque estaba en mi laboratorio muy a gusto, y lo decidí porque no me gustaba nada de lo que había ni en el aparato de Juventudes ni en el aparato del partido. Y resulta que gané con todo el mundo en contra. Y fíjate dónde estoy. Es decir, que es verdad que las estructuras son complicadas y que son muchas claves, pero también es verdad que cuando en un partido hay democracia y no hay dedazos, pueden suceder muchas cosas. Y eso es la democracia que, bajo mi punto de vista, está garantizada en el PSOE, ¿no? Y bueno, trato de resumir, ¿verdad, Nacho? Porque me estoy enrollando mucho y ahora hablamos del resto de cosas. 2 o 3 cosas concretas. Creo que solo con primarias no se garantizan la democracia, pero además la participación. No se puede preguntar ni a la militancia ni a la ciudadanía cada 4 años. Por eso me parece tan importante decisiones en paralelo como, en el caso del PSOE, que no es un partido emergente que funciona por Internet, que tiene una estructura en miles de ciudades de España, crear nuevas fórmulas de participación como el afiliado directo, crear plataformas de participación como la de Mi PSOE, con absoluta verificación de qué persona está por medio del DNI votando en unas primarias o avalando en unas primarias, como se ha podido avalar en las primarias abiertas, pero también participando en el programa electoral, por medio de consultas, etcétera, ¿no? Es decir, huyamos de verdad ¿no?, del titular de consultar cada 4 años y vayamos a estructuras mucho más abiertas, ¿no? Y algo muy importante con lo que termino, el tema de los hiperliderazgos y qué modelo de partido construimos cuando hablamos de primarias en una situación que se ha generado en el PSOE con cierto, en fin, la historia es así, ¿no?, con algo de sobrevenido, ¿no? Y es que íbamos a un modelo de primarias abiertas y al final hemos terminado eligiendo a nuestro secretario general con un militante, un voto, ¿no? Para mí es fundamental el contrapeso de la democracia y de los órganos con respecto a los hiperliderazgos, porque yo sí creo en un partido de bases, o de bases, sí, en el que hay un comité federal que es contrapeso, o a nivel local hay asambleas que son contrapeso,
o a nivel, en fin, no hay congresos, ¿no? Entonces, yo creo que es complejo en un modelo como el nuestro y que creo que todavía hay que darle una pensada, y esto siempre es cambiante, para que ningún hiperliderazgo pueda tener el suficiente poder como para tomar las decisiones solo. Porque al final, cuando los ciudadanos votan al partido y estamos en los gobiernos, estamos en Moncloa, a quien están evaluando no es solo a la persona que toma las decisiones como presidente del gobierno, están evaluando también al partido al que han votado. Y en muchas ocasiones no siempre el partido acompaña las decisiones de un gobierno, y este es otro debate, pero que a mí me preocupa muchísimo porque yo creo que es lo que realmente está en la base del descontento de muchos ciudadanos hacia por lo menos mi partido, ¿no? Y creo que eso merecería a lo mejor la pena, Nacho, otro debate, no sé, yo lo dejo ahí. Lo merece sin duda. Voy a recoger algunas de las cuestiones que has dicho. Lo primero, nos has tirado las orejas porque hicimos un comentario en relación al... pero está bienvenido además. Hicimos un comentario como organización expresando dudas sobre si un porcentaje mínimo de avales a la hora de concurrir como candidato en un proceso de primarias favorecía o no la participación, y dices, oye, que sepáis que en vuestra propia propuesta Pedro Sánchez hubiera sido el único candidato que hubiera sido proclamado finalmente. Luego has apuntado también, y es otra cuestión porque tiene que ver con el apellido que ponemos a la democracia. Democracia son muchas cosas y todas las visiones en relación a la democracia tienen sentido, pero ha reivindicado, mientras hablas de la necesidad de ceder soberanía a la ciudadanía, el sistema de la democracia representativa versus el de la directa, y creo que también es positivo ponerlo sobre la mesa. Y luego has apuntado finalmente a la necesidad de que haya contrapesos entre la dirección de los partidos y los líderes de los mismos. Yo aquí apuntaría otro tema interesante, y ahora si queréis abrimos, luego volvéis a intervenir todos por supuesto, pero el debate a todos los participantes, así haciendo esto lo que decía una jam session, y vamos construyendo la conversación. Pero en el Partido Nacionalista Vasco siempre ha tenido por un lado al candidato a la presidencia del gobierno, el presidente del gobierno ha sido otro, y el secretario general del partido ha sido otra persona, evidenciando esos contrapesos. Luego, hablando con alguno de sus dirigentes, apuntaban que precisamente este mecanismo tenía mucho que ver con la ausencia de grandes casos de corrupción en el caso vinculados al Partido Nacionalista Vasco, porque no había una acumulación de poder. Si os parece bien, ahora intervenís todos, seguramente os queráis interpelar, abrimos la conversación. Juntamos 3 intervenciones y lo vamos abriendo. Por aquí, Enrique del Olmo, perfecto. Hola, buenas tardes. Me llamo Eduardo García. En sí mismas las primarias, pues sí, pueden aportar más democracia interna a un partido político, pero tiene que ir acompañada de otras formas en cuanto a sus estructuras. En el caso de los check and balance, los contrapesos, en primer lugar, pues eso, que un aparato, o sea, un cargo orgánico entre el partido no sea al mismo tiempo cargo electo. Eso tendría que empezar a solucionarse. Y por otra parte también un sistema electoral en el cual un candidato que una vez ha pasado unas primarias en un partido político, cuando se presenta, se trabaja al voto de sus electores y esté obligado a sus electores, no a los aparatos tampoco, ni a una disciplina de partido. Yo creo que esos 3 elementos podrían ayudar a que tuviéramos una mayor democracia y sobre todo evitar esas redes clientelares que tenemos tan establecidas en la política española y que son una fuente de corrupción. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Juntamos aquí, luego Enrique, y al lado también había... Perfecto. Juntamos estas 4 juntamos esta parte de aquí y luego vamos a la siguiente. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias a los ponentes, han sido muy interesantes las presentaciones, y a los organizadores, en particular a Más Democracia. Yo creo que Más Democracia en su web tiene 2 artículos interesantísimos. A las primeras del PSOE, se ha comentado algo aquí por parte de su representante, y evidentemente yo estoy de acuerdo con la tesis del artículo de que podían haber sido mejores, garantizando no solo la neutralidad política, sino también, como se decía en el último artículo, las garantías jurídicas. Entonces yo le quería hacer una pregunta a los miembros, a los ponentes, sobre 2 aspectos que yo creo que son importantes en las primarias para que tengamos un modelo que sea exportable y que podamos tenerlo en una ley, que yo también soy partidario de ella, en el futuro. Me refiero, en primer lugar, a los avales. Yo creo que buscar una figura sustitutiva es complicado, yo lo sé, pero creo que el aval equivale a un voto anticipado no secreto sujeto a presiones. Es decir, presionas primero para que se avale normalmente a la gente que quiera el aparato, nos guste o no, y a posteriori, evidentemente, te pueden represaliar por haber avalado a quien el aparato
no quería que avalaras. Eso me parece muy antidemocrático y habría que buscar una solución cuanto antes. Y luego el otro punto es el referido a, como ha dicho el representante, que no es profesor, me ha parecido, pero muy interesante de Zaragoza. Yo creo que es el problema del voto electrónico. Al margen de que la ley recoja el día de mañana cómo debe funcionar esto, está bien dejar la autorganización a los partidos, pero yo creo que en un tema así tenemos que ser serios. Evidentemente, como ha dicho Begoña, esta mañana ha salido en un medio de comunicación que un partido, en este caso Ciudadanos, y ella ha recordado, va a intervenir en algún paso la fábrica de moneda y timbre, pero bueno, yo he hablado con la fábrica de moneda y timbre a mediodía, era evidente, lo único que hace es dar el certificado de quién ha votado y a qué hora, pero no te garantiza si está en el censo de afiliados o no, no te garantiza si el voto de esa persona es confidencial, es decir, que el aparato no sabe a quién ha votado, por supuesto no entra para nada en el recuento de si está bien hecho o no, es decir, estamos hablando de algo mucho más complejo que un certificado, como ha recogido usted en su intervención. Entonces me gustaría, si es posible, que me dieran su opinión los miembros de la mesa sobre el tema de avales y el tema de voto electrónico. Gracias. Estupendo, apuntamos avales y voto electrónico. Vamos a juntar algunas intervenciones para ser luego más eficientes con el tiempo. Bueno, yo creo que la discusión es extraordinariamente interesante y alguien que, como yo, he disfrutado y he sufrido unas primarias pretendidamente abiertas, en la realidad cerradas a cal y canto, como se dijo en aquel tiempo, tengo una experiencia acumulada, como muchos otros compañeros, en que muchas veces las palabras son palabras y los hechos no se corresponden con las palabras. Y en ese sentido se puede hablar mucho de primarias abiertas y luego no realizarse casi nunca. De hecho, por ejemplo, en mi opinión, dentro del Partido Socialista Obrero Español, sí ha habido 3 procesos de primarias abiertas reales, solamente 3, el de Illes Balears, el de Valencia y el de Cataluña, en lugares significativos, y particularmente las del PSC, que a mí me parecen que era el reglamento más abierto, más aproximado al modelo francés, porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo de participación. Si queremos realmente implicar a la ciudadanía, el objetivo tienen que ser los 3,5 millones de participantes de Francia, los 7 candidatos que hubo en Francia o los 7 candidatos que hubo en Italia y los 2,5 millones de votantes. Yo creo que Carles lo ha situado con claridad. Carles ha dicho además otra cosa: las primarias han venido para quedarse y con zozobra, idas hacia atrás, idas hacia adelante, realmente las primarias se van a acabar abriendo paso. Yo creo, en relación a un tema que planteó Benito, que es fundamental. Benito ha dicho que hay miedo en los aparatos de los partidos a las primarias por el tema de hacer aparecer una división interna. Bueno, esta es una discusión. Mi opinión es que el miedo no es a eso. El miedo es a las pérdidas de posiciones de poder que pueden generar un proceso abierto de participación masiva de la ciudadanía y que, más allá que la experiencia que tenemos, corta pero interesante, de que hay pocos recambios de liderazgo en esos procesos, si se puede dar, el temblor es bárbaro. En este lugar, en Madrid, hemos visto como los principales dirigentes del Partido Socialista han apostado por primarias abiertas hasta que les ha llegado a ellos y han vuelto a bajar la persiana de cerrar a cal y canto el tema de las primarias. Y esa es la realidad. El resto es verso o palabrería, ¿no? Entonces, entro en un tema sustancial. Para mí, y lo ha dicho ahora el compañero, los avales son un instrumento antidemocrático cuyo objetivo es impedir las primarias. Así es una toma de posición declarada y pública, sometida a todo tipo de presiones. A mí me ha pasado estar en asambleas de una agrupación, después de hablar, gente decir, uy, me encantaría avalarte, y venir el secretario general y decir, es que ya habías avalado al otro porque el primer día te pasé yo para que avalases. Y esta es la realidad, tampoco nos tenemos que tirar de los pelos, es la realidad. Estos niveles de avales que no se pueden alcanzar, un 20% en un censo en una ciudad, como en cualquier municipio, como se ha planteado, eso es un instrumento contra la participación. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Los avales no aportan absolutamente nada. Absolutamente nada, y hay que ser categóricos. Muchas veces se dice, para evitar que se nos meta un candidato friki. Pues muy bien, se va a una votación, hay 7 candidatos y el friki quedará al último, punto. Y si no, hay 2 vueltas.